Este programa llega a ustedes gracias a Servicios Excava, excelencia, capacitación y valores. Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Hoy hablaremos de algo que todos hemos sentido en algún momento de la vida: el miedo al cambio. Cambiar de trabajo, mudarnos, empezar algo nuevo, tomar una decisión importante. Incluso hacer pequeños ajustes en nuestra rutina puede provocarnos ansiedad. Soy Vilena Barranco y les doy la bienvenida. Porque muchas veces sabemos que el cambio es necesario, incluso que puede traer algo mejor a nuestras vidas, pero aún así nos resistimos. ¿Por qué nos cuesta tanto empezar de nuevo? ¿Por qué preferimos quedarnos en lo conocido, aunque no sea lo que nos hace felices? Soy Tanmi Suárez y gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Ligeras de Equipaje. Dicen que empezar de nuevo es difícil, pero a veces lo más difícil no es empezar otra vez, sino tener el valor de soltar la vida que ya no funciona. Soy Jenice Henao y nuestro tema de hoy, el miedo a empezar de nuevo, cuando la vida no salió como esperabas. Muchas veces pensamos que ese miedo al cambio es señal de debilidad, pero en realidad es una reacción completamente humana. Nuestro cerebro está programado para buscar eso, para buscar lo conocido, la seguridad, la estabilidad. Pero aunque eso que sentimos que ya es conocido no sea perfecto, nos da esa sensación de control sobre todas las cosas que nos rodean. Es por eso que las personas permanecen durante muchos años en situaciones que no les hace bien. Trabajos que no disfrutan, pero llevan 20 años ahí. Relaciones que ya no funcionan, pero llevan 20 años. O esos estilos de vida que no les hacen bien, que no los llenan, pero igual siguen en el mismo. Entonces, no siempre significa que no sepan que necesitan cambiar, porque uno sabe cuando necesita el cambio y cuando no se siente bien en algún lugar o con alguna relación. O sea, el miedo a lo desconocido es más grande que el hecho de saber que tú estás mal ahí. Entonces prefieren muchas veces quedarse ahí por eso, precisamente porque les brinda seguridad o porque dicen, bueno, ya llevo 20 años aquí, 10 años aquí, empezar de nuevo, no sé con qué me voy a encontrar. Entonces ese miedo a esas cosas desconocidas les permiten es más bien quedarse ahí en su zona de confort y no salir de ahí. Aunque sepan, y es algo como también contradictorio, porque saben en el fondo que si salen de esa zona de confort que ya llevan muchos años ahí, pueden encontrarse otras cosas mejores, pero les da miedo explorar lo que viene porque saben que se van a incomodar, porque el hecho de que tú te vayas de un lugar, y digo lugar, pues llámese lugar, personas, relaciones, eso te conlleva que tú empieces todo de nuevo. Y hay gente que le da como flojera, como que, ay, no, empezar de nuevo, yo mejor me quedo aquí. Conozco varios casos de gente que se ha quedado en trabajos, en relaciones, aunque sepan que no están bien, porque precisamente dicen, ay, no, ya aquí llevo un camino recorrido, o como él dice el dicho, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces como que se quedan ahí y ya, y yo digo como que, oye, me les pasa la vida y ya, y vivieron fue eso lo que les tocó por ese miedo. Yo muchas veces lo he experimentado, el miedo a cosas nuevas, y claro que da miedo, mucho miedo. Incluso el hecho de que uno empiece un nuevo trabajo, aún sabiendo, o sea, aún en el rol que tú desempeñas y has desempeñado siempre, pero empiezas un nuevo trabajo y siempre da miedo porque en todos los trabajos hay, digamos, normas diferentes y maneras de trabajar diferentes, entonces da miedo. Yo siempre digo, con todo y miedo hay que hacerlo, hay que atreverse, porque resultan cosas muy buenas de ahí. Esto de la zona de confort que muchas veces confundimos con felicidad, con ese estado
de felicidad o de quietud, como que todo está bien, que todo está bajo control. Y contrario a lo que muchos piensan, la zona de confort no siempre es un lugar cómodo, es solo un lugar conocido. Bien lo has dicho, el cerebro interpreta lo nuevo como una amenaza, no porque realmente lo sea, sino porque no lo conoce. Por eso cambiar puede sentirse como saltar al vacío, aunque en realidad pueda ser la puerta de algo mejor. El cambio genera miedo, sí, pero a veces no es al cambio en sí, sino a qué viene después de ese cambio, qué va a pasar. Es ese espacio incómodo donde ya no eres quien tú eras, ya no dispones de las cosas que disponías antes, pero todavía no sabes en quién te estás convirtiendo o qué va a pasar realmente con tu vida. Entonces, nos cuesta soltar eso que conocemos. Muchas veces duele y preferimos quedarnos en lo seguro. Nos acostumbramos muchas veces a lo que nos puede hacer hasta daño. Porque cuando el cambio viene, esa invitación al cambio es porque realmente se necesita pasar a otro plano, se necesita llegar a un estado que se llama transformación. Antes de la transformación real vienen muchos cambios y muchas personas confunden estos dos términos, pero el cambio lo que quiere es que tú realmente te muevas, que salgas de ahí, de eso que tú realmente ya conoces, pero que puede que no te esté haciendo crecer como persona, como familia, como ente social. Entonces, poco se habla de que cambiar a veces duele, ese cambio muchas veces duele, porque nosotros mismos nos sentimos atados a la idea de que no queremos perder. A veces vemos el cambio como que estamos perdiendo algo y realmente no estamos perdiendo nada. Estamos simplemente dando ese nuevo paso que puede ser realmente algo muy transformador. Así que el crecimiento es lo que debemos buscar siempre y antes del crecimiento obviamente van a venir muchos cambios. Sí, y algo que no podemos negar es que ese crecimiento casi siempre está al otro lado del cambio. En gran medida, las mejores etapas de la vida empiezan justo después de un cambio que no queríamos o que no estábamos buscando. Las decisiones más importantes de nuestra vida suelen implicar un momento de miedo. Comenzar algo nuevo, atrevernos a decir lo que sentimos, dejar algo que ya no nos hace bien o creernos de verdad que merecemos algo mejor a lo que estamos viviendo en este momento. A veces no nos atemoriza tanto el cambio en sí, nos da miedo más bien esa sensación, como dijiste también, de sentir que fracasamos en ese aspecto de nuestra vida, que no cumplimos ciertas expectativas, lo que la gente piense también es un peso mayúsculo, creer que estamos tarde para empezar, que no me gusta decir ya hace mucho tiempo empezar de cero, porque realmente uno no empieza de cero. Hay algo que se aprendió, hay algo que se logró, simplemente se empieza ahora desde otra posición. Pero, Me encantó eso, Jenny. claro, lo aprendí hace un buen tiempo A por mí una también me conversación gustó que mucho. tuve, sí, y uno suele decir eso, "Ay, Ujú, empezar de cero". Tú no estás empezando de cero. Hay ujú. algo que se construyó, ahora simplemente toca construir otra cosa, pero eso no se perdió. Y quitémonos también de la cabeza que tiene que ser el momento perfecto o que no es el momento perfecto para tomar X o Y decisión. Las decisiones son valientes, sea cual sea la que haya que tomar. Una decisión marca un antes y un después. Y entender que lo que hoy sentimos como un atraso es una redirección. Sí, el cambio no pide permiso. Muchas de las historias de superación de personas a nuestro alrededor que admiramos, también personas que ni siquiera conocemos, pero puede que conozcamos su historia, empezaron precisamente con una decisión que dio miedo, porque no es no sentir miedo, es no permitir que ese miedo decida por nosotros. Es que ante el miedo hay que igual actuar. Te da miedo, hazlo con miedo.
Hazlo con miedo porque el otro lado, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Y si no funciona, ¿qué pasa? O sea, no es perder. Es eso lo que dijo Jenny ahorita, es de valientes. O sea, tomaste una decisión y el valor para decir, bueno, yo voy a hacer algo diferente al resto del mundo, al resto de mi familia, al resto de mis amigos, me voy a atrever. Y si no me funciona, no me quedo con las ganas de saber qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Porque ese entonces es otra inquietud que le queda a uno ahí y es peor. O sea, porque no te atreviste, pero además te quedaste con la incertidumbre de saber, bueno, ¿y qué hubiera pasado? ¿Y si yo lo hubiera hecho? Y Mm. no, o sea, más bien hazlo, que si te equivocas, bueno, ya aprendiste y sabes que cuando vuelvas a empezar, como dijo Jenny, no empezaste de cero, ya tienes una experiencia vivida y desde ahí puedes arrancar. Sí. Y hay dos tipos de cambio. Está el cambio personal, que sabemos que existe para eso, para que podamos tomar algún tipo de decisión. Y hay cambios que a veces no dependen de nosotras. Hay circunstancias que te llevan a un estado de cambio. Y hay una cosa importante y es que un aspecto es querer cambiar y otra cosa es atreverse a cambiar. Mm. Ese lanzarse, porque hay personas que dicen, ay, yo quiero un cambio, del tipo que sea. Dicen que quieren un cambio, pero no se Ujú, atreven a dar el paso. ujú. Bueno, y Entonces, otra cosa también es, Tami, que la vida te obliga a que lo hagas. O sea, tú no lo quieres hacer, pero la vida te va mostrando hasta que la misma vida te empuja. Bueno, se dan las tienes que dos hacerlo. vertientes, exacto. Aquellas Así es. personas que quieren cambiar y no se atreven a dar el paso para hacerlo, le da miedo y ese miedo las paraliza. Y está ese cambio circunstancial que tú no quieres dar, pero que como tú dices, la vida te exige que lo hagas. Ujú. Entonces, al final no se trataría de tener miedo, se trataría de no dejar que ese miedo sea el que tome las decisiones por nosotras. Así Porque es. muchas veces el otro lado del cambio, lo que hay del otro lado del muro, es esa vida que realmente quizás estamos buscando. Y cuando te atreves y te das cuenta que valió la pena y valió todo el esfuerzo, tú dices, ay Dios, ¿Por qué qué no lo bueno hice que me antes? atreví. Sí, como, ¿por qué no me atreví antes? Sí, eso es cierto. Y cuando hablamos de que no se empieza de cero, es interesantísimo porque ya no eres la misma persona, ya te ha ocurrido una transformación, así sea mínima. Y es lo que hace que perdure en ti esa transformación que ya te hace una persona mucho más quizá madura, ya sabes más, tienes más herramientas para poder continuar con tu vida y así como decíamos al principio, tomar esas decisiones correctas. El miedo a equivocarse es un sentimiento que va a existir siempre en todo, pero no hay mejor satisfacción que uno haber dicho como esta frase que dice, no hay peor diligencia que la que no se hace. O sea, Ujú. mientras tú digas, ay, no la voy a hacer porque tengo miedo, porque no sé lo que va a pasar, o sea, es la peor decisión. Que si tú no te atreves, vas a empezar a ver cómo se atreven otras personas, cómo si lo logran, así se equivoquen. O cómo creemos que empezaron también todas estas personas que hoy en día marcan un antes y un después en la historia. Así, atreviéndose, teniendo nada, se atrevieron y hoy son grandes íconos de la historia, ejemplos a seguir, equivocándose y atreviéndose. Así, porque si no, como dicen por ahí, si no haces el gol, ves cómo lo hacen. Es que yo creo que, como dijo Tami, precisamente aterra muchísimo el saber que una vez ya uno se atrevió con todo y miedo, no podemos ya seguir siendo la misma persona que éramos. O sea, el cambio implica esa transformación a la que Tami se refiere y eso es un compromiso. Entonces es como Claro. que, wow, si doy el salto ya no puedo volver atrás o ya no puedo seguir siendo quien soy ahora, ya no puedo seguir con Ujú. la misma actitud. Entonces, eso también es parte de lo que causa mucho miedo. Y hablar del cambio que estamos hablando es entender que
ese cambio es momentáneo. Lo que va a realmente a permanecer va a ser la transformación que nos generó el haber hecho un cambio. Ujú. ¿Se entiende la idea? O sea, el cambio tiene que existir o varios cambios tienen que existir para que en mí ocurra una transformación, sea en lo personal o sea en lo externo. Así es. Pero lo importante es eso, que podamos ver el cambio no como algo negativo, sino como ese estado de crisis, porque así se le llama también al cambio. El cambio no es más que entrar en una crisis. Y cuando las personas escuchan la palabra crisis, normalmente la relacionan con algo fatal, con algo negativo. Catástrofe. Malo, algo malo. Sí. Alguien entra en crisis y ya lo vemos como algo malo, porque por lo general, incluso en el término de las enfermedades, cuando una persona entra en una crisis por una enfermedad, se está hablando simplemente de que entró en un estado de cambio en su organismo. Entonces así debemos ver también la vida. Cuando ocurren cambios entramos en crisis, pero las crisis vienen para precisamente darnos esa respuesta nueva que estamos necesitando recibir. Y aquí pasa Y algo muy curioso también, Tami. Y es ujú, que no todo el mundo se atreve a hacerlo precisamente por eso, ¿no? Se quedan como, prefieren quedarse ahí en su zona de confort, pero la gente que toma la decisión de hacerlo y asume lo que vaya a pasar. O sea, yo me voy a atrever, no importa lo que pase, pero yo quiero saber qué pasa si yo me atrevo. ujú, Eso no así es. todo el mundo lo hace. Eso es de valientes de verdad. Bueno, y vamos con nuestra acostumbrada pregunta para la audiencia. ¿Qué pensamientos nos paralizan cuando pensamos en cambiar nuestra vida? Respóndanos, les recordamos si quieren y si gustan responder esta pregunta. Les recordamos nuestro número de WhatsApp 201-606-1696. Ahí pueden comunicarse con nosotras, como les digo, para responder sobre este tema y también hacernos saber si quieren hacer parte de nuestra comunidad Ligeras de Equipaje. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. ¿Sabías que empezar de nuevo no solo da miedo, sino que el cerebro lo vive como una especie de duelo? Sí, como si estuvieras perdiendo algo importante, aunque en realidad estés ganando una nueva oportunidad. Según estudios en psicología, cuando una persona tiene que soltar una etapa de su vida, sea relación, un trabajo, una versión de sí misma, se activa en el cerebro un proceso muy parecido al del luto. Esto se relaciona con la aversión a la pérdida, que hace que nos aferremos incluso a lo que no nos hace felices, solo por miedo a lo desconocido. Pero aquí viene la parte más fuerte. Investigadores de Harvard University y otras instituciones han encontrado que muchas personas no le temen realmente empezar de cero. Le temen a aceptar que la vida que imaginaron no fue la que ocurrió. Es decir, no duele tanto empezar de nuevo. Duele soltar el yo que pensábamos que íbamos a ser. Y por eso muchas veces nos quedamos más tiempo del necesario en lugares, relaciones o etapas que ya cumplieron su ciclo. No porque ahí esté nuestro futuro, sino porque ahí está nuestra historia. Pero lo curioso y esperanzador a la vez es que el mismo cerebro que se resiste al cambio también tiene la capacidad de adaptarse y reconstruirse. A eso se le llama neuroplasticidad y significa que nunca es tarde para reinventarse. O sea, aunque empezar de nuevo se sienta como un final, biológicamente estamos diseñadas para volver a empezar. Ahí es que vemos la diferencia entre empezar de cero y empezar de nuevo, De que es nuevo. otra cosa. Ujú. Son cosas realmente interesantes de diferenciar. Tener pendiente, ¿verdad? Eso. Ujú. Bueno, después de este dato curioso, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos a Ligeras de Equipaje. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos.
Gracias por seguir en Ligeras de Equipaje y por acompañarnos cada jueves por EDA Radio TV a las 7 p.m. hora de Estados Unidos, ahora con retransmisión los lunes a las 12 del mediodía para aquellas personas que están escuchando, están en sintonía a esa hora del día. También agradecemos a quienes nos escuchan por nuestro canal de YouTube y por Spotify, donde están todos nuestros programas. Para seguirnos nos encuentran como Ligeras de Equipaje-oficial y en Instagram como Ligeras de Equipaje-oficial. Comparte nuestro contenido, coméntalo y síguenos. Y bueno, el momento ha llegado. Este segmento titulado Confesiones de Equipaje. Aquí es el momento donde nosotras nos desahogamos por ustedes. Y queremos entonces responder la pregunta que hicimos previamente a la audiencia. ¿Qué pensamientos, chicas, compañeras, nos han paralizado a nosotras cuando nos ha tocado hacer un cambio en nuestra vida? ¿Quién se anima a arrancar? Tú ¿Yo? que estás haciendo la pregunta. Anímate, Jenny, sin miedo. Mi padre. ¿Quién dio miedo? A mí sí es verdad que me paraliza el miedo. Yo he sido siempre, siempre, siempre una miedosa, sobre todo así cuando me toca hacer algún tipo de cambio. Miedo a lo desconocido, claro que sí. Me pasa de todo por la mente. Pienso que no voy a ser capaz. Pienso que va a ser muy duro readaptarme. Pienso que voy a perder cosas que quizá he construido. Como dije hace un momentito, pues estoy tratando ya de cambiar esa mentalidad y sentir que realmente no se pierde o no se pierde del todo. Los cambios más drásticos hasta ahora, o el cambio más drástico que yo he hecho en mi vida, ha sido cambiarme de país. Y el hecho de tomar esa decisión para mí fue como, ok, este mundo que yo conozco lo dejo atrás y ahora me voy a otro mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué cambios vienen? Mucha incertidumbre. Y a nivel personal, están sucediendo cosas en mi vida en este momento que me están orientando a también hacer un cambio en mi vida. Aún no sé qué va a pasar. Sin embargo, pues también tengo la misma sensación de cómo será, qué herramientas tengo para entonces empezar con lo que tengo y a la vez fe. Vamos a dar el salto, si hay que darlo, vamos a ver qué pasa y que pase lo que tenga que pasar. Que salga de la mejor manera. Uy, Dios mío, me encanta. Vilena, tú te das cuenta que Jenny siempre como que nos deja a nosotras como queriendo como descubrirnos más profundo. Sí, ella lo deja uno ahí. Ella quiere realmente. Pero dilo, por favor, Jenny, tú lo dejas uno así como en suspenso, eso no puede ser. Ahora no me digas que te vas para otro país, no, por favor. No, eso no. Todavía. Todavía no. Okay. Este segmento no me gusta mucho. Aquí yo creo que a ninguna, pero de eso se trata, mira, por eso lo pusimos. Hay muchas Jennys, hay muchas Vilena, hay muchas Tami por ahí escuchando. Y así es como las personas realmente se identifican más. Porque saben que si a nosotras nos pasa, es normal que también les pase a ellas. Claro, así es. Por eso yo no voy a hablar hoy. Me da mucho miedo. Bueno, pero voy a hablar para salir de esto rápido. Vamos a respetar a Jenny, que quiere dejarlo ahí como... Sí, hay que respetarla. En pausa. Pero ya después nos vamos a dar cuenta, Jenny, no te preocupes. Exacto. Así es. Bueno, en mi caso, confirmo lo que les decía al principio. A mí, a pesar de que sé
digamos, en cuanto a la parte laboral, mi profesión, llevo un nuevo trabajo y voy a hacer lo que sé hacer, pero me da miedo cuando es algo nuevo, porque, como les decía, son nuevas normas, nueva gente que uno va a conocer, que no sabe cómo son, que no existe el trabajo perfecto, pero uno puede encontrar el trabajo, un trabajo que te guste, un trabajo donde haya un buen ambiente, donde te sientas cómodo. Pero a mí me pasa mucho que cuando voy a empezar un proyecto nuevo, me da mucho miedo. Llego además para aprender cómo es que se trabaja, cómo es la estructura laboral, cómo es. Entonces, claro que me da mucho miedo. Pero una vez ya empiezo a conocer cómo es el sistema, cómo se maneja, ya después lo demás es más fácil hacerlo. Me da mucho miedo hablar en público, me da pánico hablar en público. Pero cuando me ha tocado hacerlo, pues lo hago con todo y miedo. Lo hago, lo he hecho. Porque eso que se siente es una cosa, Dios mío, a mí me sudan las manos. Yo digo, Dios mío, me pone toda la mente en blanco, pero una vez empiezo a hablar, ya, se me pasa. Eso me puede durar ni un minuto, o sea, es en el momento. Y como el antes, un rato antes de que vaya a hablar. Miedo a hablar en público presente, porque tú aquí estás hablando con tremendo. No, claro, por eso digo, es que es algo que yo también he empezado como a tratar en terapia, seguimos con el tema aquí, porque por eso escogí, digamos, trabajar detrás de cámaras. Me ha tocado hablar también en frente a cámaras, que miren que esto para mí ha sido un ejercicio también, las que nos siguen con frecuencia desde que empezamos. Eso de estar hablando y mandando pues los videos de los programas, de lo que viene, del tema de la semana, es algo que yo he empezado a ejercitar más estando aquí en Ligeras de Equipaje. Pero claro, es que yo me grabo solita, no me está viendo nadie, entonces yo busco mi espacio y tal, y entonces conmigo lo hago y me tomo mi tiempo. Pero cuando me ha tocado ahí, o sea, de frente, una cámara, con gente, con todo, claro que me da susto, pero lo saco adelante también. Entonces, yo he experimentado mucho eso y sé que muchas de ustedes que nos escuchan también, y sé que Tami, sé que Jenny, o sea, el hecho sí, el miedo paraliza mucho, muchísimo. A mí me da como, sí, o sea, miren, yo me puedo poner, la mente se me puede poner en blanco y les voy a dar un ejemplo así verídico de tantos que me han pasado. Pero como les digo, siempre yo voy para adelante. Pero sí me paralizó, que dije, no, yo no puedo. Yo estaba haciendo un diplomado y nos estaban enseñando algo sobre pedagogía. Yo no terminé ese diplomado, creo que pasé solo como el primer periodo, como los 2 primeros meses. Y después teníamos que hacer unas pequeñas prácticas, empezar unas pequeñas prácticas en un colegio. Y a mí me mandaron con una amiga, y era amiga mía de la que estábamos haciendo, ella estaba haciendo conmigo también el diplomado, y me mandaron a hacer esas prácticas y yo me preparé y el primer sábado lo hice bien, pero estaba ella conmigo. El sábado siguiente empezamos a hablar las dos con los chicos, tal, y ella le tocó salir y me dijo, bueno, Vile, quedas un momentico aquí, yo voy un momentito a hacer esta vuelta, esta diligencia, no me demoro más de media hora y vuelvo. Cuando ella se fue, yo le dije sí, y yo entré a terminar de hablar con los chicos sobre el tema que estábamos hablando, exponiendo, y se me olvidó todo. Yo veía esos chicos ahí frente a mí y a mí se me olvidó todo lo que tenía que decir. Y yo veía que ellos me miraban como esperando que yo dijera, o sea, que íbamos a seguir haciendo. Y yo era como así, o sea, muda, paralizada, y claro, total, y yo decía en mi mente, pero ¿por qué estoy así? Si yo sé lo que estoy diciendo y sé el tema, no me quedé, y lo único que les pude decir fue, bueno, vamos a esperar, vamos a hacer un receso de 15 minutos y ya entonces volvemos, pero yo así, y yo me senté, yo le dije, salgan si quieren, sí, al patio, ven, en 15 minutos nos volvemos a encontrar aquí. Y yo sudaba y yo le dije a mi amiga cuando ella me dice como, y porque claro, ella no duró mucho afuera. Y yo le dije, no, Johanna, yo no puedo hacer esto. Y le dije, no,
no, yo no puedo hacer esto, uy, no, me costó. Y ella me decía, pero Vilena, si lo taquete, yo le dije, no sé qué me pasó, pero yo no soy capaz de hacer esto. Ha sido como la única vez en mi vida que yo dije, no puedo, y ya no volví más al diplomado, no volví porque me dio mucho, después me dio vergüenza. Yo decía, pero si ellos ni siquiera se enteraron que yo me sentía así, pero sí, y no volví y no lo terminé, ha sido como que lo único que no he terminado así, pero eso me pasó y eso sí no lo pude, no lo pude O sea, que te da miedo a empezar de nuevo el diplomado. Por una experiencia. Por una experiencia que se quedó marcada ahí en tu mente. Oye, pero fue una cosa muy loca, sí. Pero sí, a mí me paraliza el miedo. Pero yo, en la mayoría de las veces, yo voy para adelante. Y no me arrepiento, no me he arrepentido, excepto ese episodio. Pero de resto, sí. Pues yo diría que yo soy la mamá de los cambios, de verdad. Este tema puedo yo hablar largo y tendido de detalles, pero como Janice voy a ser un poco reservada. Solamente puedo decir que estos cambios que han ocurrido en mi vida no ha sido quizá porque yo quiera, algunos porque sí quiero, otros no. La mayoría es porque la vida me ha llevado una y otra vez a empezar de nuevo. He tenido momentos donde yo sentía que lo tenía todo listo, todo armado, donde yo podía decir, por ejemplo, ok, ahora sí, aquí es, ya tengo todo en control y pienso que me puedo quedar, por ejemplo, aquí, en los casos que fue de tener que trasladarme de un lugar a otro. Y de repente todo cambia, todo se mueve, todo se rompe y es donde tengo que hacerle caso al cambio. Esa pregunta siempre me ha acompañado. Otra vez, otro cambio. Otra vez adaptarme, otra vez tener que soltar cosas, otra vez reconstruirme. Y no les voy a mentir, también he sentido miedo, he tenido un miedo, pero más que todo es porque como que me cansa el tener que haber tomado tantas decisiones de cambio. A veces uno quisiera quedarse en un lugar que, según tú, en un momento de tu vida, te sientes como que lo tienes ya, como decía, en control, que sientes paz en ese momento que estás viviendo, en lo que ya conoces, en lo que incluso te costó construir y tú entendías que ya habías llegado al punto que querías. Pero con todo esto yo he aprendido a que en cada uno de esos comienzos nunca he sido la misma otra vez. He ido como superando cosas. He ido encontrándome conmigo y con algunos valores que yo había perdido. Valores me refiero a cosas como el valor de la paciencia, el tener que adaptarme a ese nuevo cambio. Me ha hecho también sentir un poquito de paz, o sea, he aprendido a aceptar las cosas con algo de paz, porque hace muchos años atrás los cambios para mí eran bien traumáticos. Entonces yo tardaba mucho como en el entender por qué me pasaban esas cosas o por qué tenía que decidirlas. Sin embargo, me autodenomino una persona muy valiente para dar los pasos. Decía que también me daba miedo, pero no es el miedo a dar el paso. O sea, yo cuando tomo una decisión de hacer algo, digo que para allá voy. Y a veces no sé con lo que me voy a encontrar, pero sí confío mucho. Confío en que Dios tiene todo el camino listo. Y aunque yo no lo entienda en el momento, es porque tenía que suceder de esa manera. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano también como con esa parte mía de confiar en que Dios siempre tiene lo mejor y si Él permitió que ese cambio ocurriera es para mi bien. Entonces, no he querido ver los cambios como castigo. Lo veo como esa oportunidad que tengo que Dios me da de empezar nuevamente, de ver la vida con esa esperanza. Yo creo que
pudiéramos también relacionar esto de los cambios, esto de empezar de nuevo, con un sentido de esperanza. Porque, wow, qué interesante, tú dices, bueno, viene un cambio. ¿Y por qué no verlo como del lado bueno? Verlo con la esperanza de que va a ser para bien. Entonces, como que a veces el estar estático mucho tiempo en una misma cosa, en un mismo lugar, puede resultar como hasta aburrido. O sea, tú dices, bueno, como que necesito un cambio. Y basta una decisión para uno poder entonces empezar a experimentar la belleza que viene también con el cambio. Miren, yo ahora que estoy escuchando a Tami, pues también me he acordado de, a mí los cambios me retan. O sea, así me den miedo. En el momento que yo empiezo a sentirme, como decía Tami, a mí la rutina no me gusta. A mí sentir que estoy haciendo lo mismo todos los días, llega un momento en el que me hastía, en el que digo, bueno, ya qué es lo que estoy haciendo, si todos los días estoy haciendo lo mismo, y eso me resta vida, eso me resta ganas, eso no me gusta. Entonces yo misma digo, yo necesito un cambio. Y digamos que el más drástico que he hecho en mi vida, sí, yo ya creo que también lo he contado aquí, fue mudarme de país, o sea, renunciar a mi trabajo y decir, y no renuncié como porque, ya amanecí, no, yo duré el último año que duré trabajando en esa empresa, todo el año fue diciendo, ¿será que sí? Pero era que ya no sentía que eso me llenaba. Y cuando yo me empiezo a sentir así, yo digo, esto es que ya necesito cambiar. Y tomar esa decisión de mudarme de país, claro que también fue difícil, porque tenía, entre comillas, pues un trabajo estable y todo, pero no, es que no me estaba llenando, era como hacer todos los días lo mismo. Y cuando yo tomé la decisión y me fui de país y estuve casi 3 años por fuera, entonces empecé a experimentar otro tipo de cosas, literal cambios, o sea, cambio de cultura, cambio de toda la estabilidad, pero la Vilena que llegó otra vez a Colombia no es la misma. Y por ahí se está cocinando otra cosita porque ya me entró el bichito del cambio otra vez y empecé a hacer otras. Aquí como Jenny y Tami también voy a mi toque de suspenso. Cuando se den las cosas ya les diré. Pero a mí los cambios me retan mucho y me gusta sentir que hay otros aires y otras cosas por descubrir y por hacer. Entonces sí, con todo y ese miedo, como les digo, yo me lanzo a hacerlo. Así que bueno, los cambios no son malos. Los cambios nos ayudan a crecer mucho. Yeah. Sabes que, Vilena, yo también escuchándote a ti en tu primera confesión, me acordé de algo que lo voy a decir brevemente. Yo tengo ya como 25 años trabajando en servicio al cliente. Sin embargo, para yo llegar a hablar con gente, fue un cambio que yo no lo pedí, que fue prácticamente impuesto y al que yo renuncié al tercer día. Oh, O sea, wow. en mi Pero primer duraste menos trabajo, que yo. no, en mi primer trabajo yo amaba ese trabajo porque yo estaba sola. Y cuando digo sola Ajá, es literalmente sola. O sea, era una ajá. empresa que de lunes a viernes había un equipo y sábado y domingo estaba Jenice y las computadoras. Y yo era feliz allí trabajando. Después, entonces, yo pedí que también me pusieran días de semana. Bueno, ya yo me unía al equipo, pero éramos solo nosotros. Nosotros no trabajábamos de cara a clientes. Y un cuñado en ese entonces me recomendó irme donde él trabajaba. Fui a la entrevista. Recuerdo que nos entrevistamos dos chicas. Y la posición a la que a mí me habían dicho, resultó que hicieron un switch. Las dos nos quedamos, pero con el puesto invertido. A ella la pasaron para la posición a la que yo apliqué y a mí a servicio al cliente. Y yo me quedé como, eso no fue lo que hablamos. Y Oh. bueno, me senté allí el primer día, el segundo día y el tercer día yo le dije a la gerente, no, mira, yo no puedo hacer esto porque yo Mm. he sido siempre extremadamente introvertida. Y ella me dijo, no, pues ¿sabes qué? Tú no te vas, yo no te acepto la renuncia
y tú eres la que me gusta para estar en esa posición, entonces tú te vas a quedar ahí. Y yo me quedé como, ok. Ok, sí. Un reto, Está Y bien. un gracias a verdadero eso, reto. Ay, pues estas fue, bueno, comunicadoras, Dios mío, oigan esto. Ujú, en esa empresa yo estuve por ujú. un periodo de 4 años y fue así. O sea, fue, no, tú no te vas, tú te quedas y punto. Qué curioso eso que uno a veces no cree en uno mismo. Y ya a partir de ahí, ya toda mi experiencia laboral siempre ha sido de cara al Fíjate, cliente. fíjate tú. Jaja, viste. Bueno, confesiones que seguramente por ahí alguien se ha sentido identificada, ¿no? O identificado. Bueno, y para ir finalizando nuestro programa de hoy tan interesante, llegamos a las conclusiones. Cambiar da miedo, claro que sí, pero quedarnos donde ya no somos felices debería darnos aún más miedo. No todos los cambios llegan para romper tu vida, algunos llegan para reconstruirla de una forma que nunca habrías imaginado. Si la vida te está empujando a un cambio, recuerda que lo que hoy parece incertidumbre, mañana puede convertirse en la mejor decisión de tu vida. Y nuestra frase de cierre es de Roy Bennett. El miedo es temporal, el arrepentimiento puede durar toda la vida. Me Y encantó. sí, Sí. ese cambio, amiga, que la vida te está presentando, no lo veas como una pérdida. Siéntelo como ganar una nueva oportunidad. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en este espacio Ligeras de Equipaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao. Adiós. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.